Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda área de contenido de la unidad 2. En nuestro contenido anterior, el C1, nos sumergimos en las herramientas de recolección. Aprendimos las técnicas de OSINT, cómo usar Google Docs, cómo la búsqueda inversa de imágenes puede romper el anonimato, y comenzamos a discutir la planificación de HuMint, es decir, hemos pasado las últimas clases aprendiendo a recolectar la materia prima, los datos, la información cruda. C1. Pero aquí es donde realmente comienza el trabajo intelectual. Hoy entramos en el cerebro del ciclo de inteligencia. El propósito de este contenido es desarrollar en ustedes la competencia clave, RAU2, de esta unidad, aprender a utilizar herramientas de análisis para identificar patrones, tendencias y redes vinculadas a las actividades delictivas. Porque, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una montaña de datos recolectados, tenemos reportes de OSINT, tenemos entrevistas de HUMINT, pero estos datos, como bien dice el marco teórico, a menudo son incompletos, son ambiguos y peor aún, son contradictorios. El principal desafío en el análisis, y quiero que esto quede muy claro, no suele ser la falta de información. En esta era digital estamos ahogados en información. El verdadero desafío, el principal adversario que enfrentamos no es el GDO, no es el delincuente. El principal adversario es nuestro propio cerebro, son las limitaciones de la cognición humana. El trabajo seminal de un exanalista de la CIA, Richard Hoyer, demostró algo revolucionario en 1999. Las grandes fallas de inteligencia, los grandes desastres, rara vez se deben a que no teníamos los datos. Se deben a que teníamos modelos mentales defectuosos, a que teníamos suposiciones que nunca cuestionamos, y a que fuimos víctimas de nuestros propios sesgos cognitivos. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones, y para ser eficiente toma atajos. El problema es que, en inteligencia, esos atajos son trampas mortales. ¿De qué trampas estoy hablando? Mencionemos las tres principales. La primera, y la más peligrosa, es el sesgo de confirmación. Esta es la tendencia natural a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme las creencias que ya teníamos. Ignoramos activamente la evidencia que nos contradice. Pongamos un ejemplo ecuatoriano. Si ocurre un acto violento en Durán y nuestro modelo mental preexistente es los águilas controlan ese sector, nuestro cerebro buscará instintivamente cualquier dato que confirme que fueron ellos y descartará sutilmente cualquier pista que sugiera que fue otro grupo o, peor aún, que no fue un GDO. Estamos enamorados de nuestra primera idea. El segundo es el sesgo de disponibilidad. Sobreestimamos la probabilidad de eventos que son más fáciles de recordar, usualmente porque son más recientes o más dramáticos. Si la semana pasada hubo un atentado con un coche bomba en Quito que ocupó todas las portadas, nuestro análisis de amenaza para la siguiente semana tenderá a sobreestimar el riesgo de más coches bomba, aunque estadísticamente la amenaza principal siga siendo la extorsión o el sicariato. Lo dramático opaca a lo probable. Y el tercero es el anclaje. Dependemos excesivamente de la primera pieza de información que recibimos. El primer reporte que llega a nuestro escritorio dice, fue un robo que salió mal. Nos anclamos a esa idea. Y cuando 3 horas después empieza a llegar evidencia de que la víctima tenía enemigos políticos, de que la billetera no se la llevaron, nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para soltar esa ancla del robo. Colegas, la solución a estos sesgos no es intentar ser más objetivos. Eso es un deseo inútil. No podemos apagar nuestros sesgos. La solución es aplicar metodologías rigurosas que nos fuercen a desafiar nuestras propias conclusiones. Estas se conocen como técnicas analíticas estructuradas o TAE o SATs por sus siglas en inglés. Las TAE son exactamente eso, metodologías sistemáticas, transparentes, que descomponen un problema. Nos obligan a identificar nuestras suposiciones, nos fuerzan a evaluar hipótesis alternativas y, lo más importante, nos ayudan a rastrear la evidencia hasta la conclusión, creando un camino auditable. El trabajo de Hoyer y Ferson nos dice que hay diferentes tipos de técnicas. Hay técnicas de imaginación para pensar sobre el futuro, como la lluvia de ideas. Hay técnicas de contradicción, como el abogado del diablo, donde se designa a alguien para que intente destruir la hipótesis preferida, pero en las que nos vamos a enfocar hoy, porque son las más relevantes para nuestro trabajo de identificar patrones, son las técnicas de diagnóstico, las que nos ayudan a entender un problema y evaluar explicaciones. Y de todas estas, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el estándar de oro, la herramienta más robusta y conocida, diseñada específicamente para combatir el sesgo de confirmación. Hoy vamos a estudiar el análisis de hipótesis en competencia, o ACH. ¿Qué es el ACH?
Es un proceso que nos obliga, nos fuerza a evaluar múltiples hipótesis de manera simultánea contra toda la evidencia disponible. Y aquí está su principio central, la idea que quiero que se lleven grabada. El análisis se vuelve más robusto al intentar refutar hipótesis, en lugar de intentar confirmar nuestra hipótesis favorita. Esto es un cambio de paradigma. No buscamos la hipótesis que tiene más evidencia a favor. Buscamos la hipótesis que tiene menos evidencia en contra, es decir, aquella que presenta menos inconsistencias con los hechos. El método, diseñado por Hoyer, consta de 8 pasos. Suena a mucho, pero es un proceso lógico. Vamos a recorrerlo con un ejemplo contextualizado. Imaginemos un escenario. Un fiscal de alto perfil, conocido por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en Guayaquil, es asesinado en su vehículo. La noticia explota. El anclaje y el sesgo de disponibilidad nos gritan: fue un sicariato de un GDO, fueron los lobos. Ese es nuestro sospechoso habitual. Un analista aficionado tomaría esa hipótesis y buscaría evidencia que la confirme. Sesgo de confirmación. Un analista profesional entrenado en ACH hace lo siguiente. Paso 1. Identificar las hipótesis. Enumeramos todas las hipótesis posibles que expliquen el hecho y deben ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, H1, el GDO X, el que él investigaba, ordenó el asesinato como represalia, la hipótesis obvia. H2, un GDO rival, y ordenó el asesinato, precisamente para culpar al GDO X y calentarles la plaza, una hipótesis más compleja. H3, el asesinato no está relacionado con su trabajo, fue un crimen personal. Ejemplo, un lío de faldas, una deuda de juego, un familiar enojado. H4. El asesinato fue ordenado por un actor político o económico corrupto, no un GDO que estaba siendo afectado por sus investigaciones de corrupción. ¿Ven? En lugar de enamorarnos de H1, ahora tenemos 4 competidoras. Paso 2. Listar la evidencia significativa. Ahora hacemos una lista de toda la evidencia y los argumentos relevantes que hemos recolectado. C1. Y esto es crucial. Incluimos la ausencia de evidencia, que a menudo es tan importante como la presencia. E1. Testigos reportan 2 hombres en una motocicleta de alta cilindrada. Modus operandi clásico de sicariato. E2. El fiscal, efectivamente, estaba llevando el caso de lavado de activos más grande contra el GDO X. E3. UMINT. Una fuente humana reporta que no hubo ruido o amenazas previas por parte del GDO X contra el fiscal. Ausencia de evidencia. E4. OSINT. El fiscal había sido visto en público en una discusión acalorada con un asambleísta conocido en un restaurante de San Borondón la semana pasada. E5. Evidencia técnica. El informe balístico indica que se usó munición de 9 milímetros estándar, pero de un lote muy específico y difícil de rastrear. E6. HUMINT. La esposa del fiscal menciona en su entrevista que él estaba paranoico los últimos días, pero no por las amenazas de GDOs, sino por algo que descubrió en la política. Paso 3. Preparar la matriz. Aquí es donde la magia ocurre. Creamos una matriz, una tabla simple. Las hipótesis H1, H2, H3, H4 van en las columnas en la parte de arriba. La evidencia E1, E2, E3, E4, E5, E6 va en las filas, en el costado. Paso 4. Evaluar la inconsistencia. Este es el corazón del método. En lugar de preguntar, ¿esto apoya mi teoría?, nos preguntamos, ¿este hecho es inconsistente con esta hipótesis? Vamos fila por fila, evidencia por evidencia. E1, moto. ¿Es inconsistente con H1, GDOX? No, es consistente. C. ¿Inconsistente con H2, GDOI? No, C. ¿Inconsistente con H3, crimen personal? Tal vez. Usar sicarios para un crimen pasional es menos común. Pongamos una I tentativa. ¿Inconsistente con H4, actor político? No, C. Los políticos corruptos también contratan sicarios. E2. Investigaba a GDOX. ¿Inconsistente con H1? No, es muy C. ¿Inconsistente con H2? No, C. Es el motivo para culparlos. ¿Inconsistente con H3? Sí, es inconsistente y su trabajo no tiene nada que ver con un crimen pasional. ¿Inconsistente con H4? C. E3, sin amenazas previas. ¿Inconsistente con H1? Aquí es donde duele. Sí, es bastante inconsistente. Y los GDOs suelen usar la amenaza como primera herramienta. El asesinato es el último recurso y es ruidoso. Inconsistente con H2, C. Inconsistente con H3, C. Inconsistente con H4,
C. Un actor político que ordena un asesinato querrá hacerlo en silencio, sin amenazas previas. E4. Discusión con asambleísta. Inconsistente con H1, C. Inconsistente con H2, C. Inconsistente con H3, C. Inconsistente con H4, muy inconsistente y que no lo sea. Es muy consistente, C. E5. Munición específica. Inconsistente con H1, GDOX, tal vez. Los GDOs suelen usar armamento común y robado, no lotes específicos. Pongamos una I tentativa. Inconsistente con H4, actor político. No, C. Un actor con recursos podría proveer armamento limpio o difícil de rastrear. E6. Paranoia por política. Inconsistente con H1, sí. Inconsistente I. El fiscal le dijo a su esposa que no era por los GDOs. Inconsistente con H3. C. Inconsistente con H4, muy consistente. C. Paso 5 y 6. Refinar la matriz y comparar inconsistencias. Ahora, retrocedemos y contamos las inconsistencias. H1, GDOX, nuestra hipótesis favorita, la obvia, la que todo el mundo grita. Tiene 3 inconsistencias, E3, E5, E6. H2, GDO-ITRO, tiene 0 inconsistencias, pero no tanta evidencia fuerte. H3, crimen personal, tiene una inconsistencia clara, E2. H4, actor político, no tiene ninguna inconsistencia. De hecho, la evidencia que era inconsistente con H1, E3, E6, es muy consistente con H4. La conclusión es impactante. La hipótesis con menor número de inconsistencias, la más probable según este análisis, no es H1, es H4. Acabamos de vencer nuestro sesgo de confirmación. Paso 7. Identificar indicadores futuros. El trabajo no termina. ¿Qué información nueva nos ayudaría a confirmar H4 y refutar las otras? Necesitamos buscar conexiones financieras entre el asambleísta, E4, y exmilitares o grupos de sicarios, E5. Necesitamos que el equipo de recolección, C1, priorice la investigación del círculo político, E6. Paso 8. Reportar conclusiones. Finalmente, le decimos al decisor, pero no le decimos, fue el político. Le informamos de nuestro proceso. Le decimos, señor comandante, la hipótesis inicial de que fue el GDOX presenta inconsistencias significativas con la evidencia disponible, como la falta de amenazas previas y el testimonio de la esposa. La hipótesis más probable, con la menor cantidad de inconsistencias, es la que apunta a un actor político. Recomendamos enfocar los esfuerzos de recolección en esta línea. Eso, colegas, es el análisis de hipótesis en competencia. Es una herramienta que nos saca del pensamiento perezoso y nos obliga a ser rigurosos. Nos obliga a mirar la evidencia que no nos gusta, la que contradice nuestra teoría. Es nuestro cinturón de seguridad contra el desastre analítico. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.